Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 2, compuesto por Benita Soro Valenzuela y Bianni Bautista. En la mañana de hoy les estaremos hablando acerca de la vigencia de la ley tributaria en el tiempo, de la potestad tributaria, los contribuyentes y la obligación de los sujetos en materia tributaria. Una anterior se aplicará a los hechos generadores que no se han perfeccionado a su fecha de entrada en vigencia, ya que los mismos requieren el transcurso de un periodo de tiempo en el cual se produzca su finalización. Las leyes que se limiten a declarar o a interpretar el sentido de las leyes tributarias se entenderá incorporada a esta para los efectos de su vigencia y aplicación, pero no afectará en modo alguno los efectos de las resoluciones o sentencias que han adquirido el carácter firme e irrevocable. En materia retroactividad en materia tributaria. Las leyes tributarias que establecen normas administrativas y procesales se aplicarán a todas las situaciones que a ella correspondan, existente a la fecha de su entrada en vigor. Los plazos o términos de cualquier naturaleza que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente en el tiempo de su iniciación. La ley cesa por derogación total o parcial por una ley posterior vencimiento del plazo cuando se establecen tributos extraordinarios por tiempo determinado por declaratoria de inconstitucionalidad. La potestad tributaria. La potestad tributaria no es más que la facultad que tiene el Estado soberano para imponer tributos y exigir pagos, estableciendo esto con carácter obligatorio, tendiendo a forzar su cumplimiento a los ciudadanos o grupos sociales subordinados a dicho Estado. La potestad tributaria tiene algunas características. Entre ellas podemos mencionar que es permanente. Desde el momento que la potestad tributaria es de naturaleza del Estado y deriva de su soberanía o poder de imperio, no puede extinguirse sino con el Estado mismo. Es de carácter irrenunciable. El Estado no puede desprenderse de esta potestad, puesto que perderá con ello un atributo esencial, dejando de ser un Estado soberano. Además, ningún órgano del Estado gozaría de la facultad de renunciar a esta potestad. Carácter indelegable. Este carácter de la potestad tributaria debe tomarse en el sentido que el Estado no puede traspasar, delegar o ceder a otro Estado su tributo de dictar leyes tributarias, quedando así desprovisto de esta parte esencial de su poder y perdiendo su carácter de Estado soberano. Carácter limitado. La potestad tributaria está limitada por diversos principios y preceptos de naturaleza constitucional que encuadran la función legislativa tributaria, Para hablar de los principios de la potestad tributaria tenemos que referirnos al artículo 243 de nuestra Constitución Dominicana, que establece principios del régimen tributario. El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad, para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mandamiento de las cargas públicas. Entre los principios podemos mencionar, como bien establece nuestra Constitución, que existe el principio de legalidad. En materia tributaria ordena que el nacimiento de la obligación tributaria solo debe producirse sobre la base de la
existencia de una ley formal que la disponga, además de que dicha ley establezca claramente el concepto de hecho imponible, definiendo claramente sus componentes, tales como hecho generador, alícuota aplicable, excepciones, entre otros. Entre el principio de igualdad encontramos quienes tienen igualdad capacidad económica contributiva deben soportar iguales cargas impositivas sin excepciones ni privilegios arbitrarios. En el principio de proporcionalidad debe existir una relación directamente proporcional entre el monto del tributo y la capacidad contributiva. Entre el principio de justicia. Este principio parece basarse en un razonamiento de orden social, colectivo. Si la sociedad es del Estado, entonces esta sociedad tiene que realizar ciertos hechos que lleven a la realización de la protección y preservación del Estado y por lo tanto desde la misma colectividad. Principio de obligatoriedad. En derecho tributario no se trata de un acto voluntario, sino de una imposición. En la norma tributaria existe la determinación de una obligación. El deber es general para la sociedad, que consiste en el acto del individuo de hacer entrega de una parte de su patrimonio al Estado. Obligación tributaria. Entre estos encontramos los sujetos activos, que es el Estado. El acreedor es aquella persona, sea física o jurídica, legítimamente autorizado para exigir el pago del cumplimiento de una obligación por una de las partes con anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes quede sin medio para cumplir su obligación, este persiste. Sujeto pasivo, responsable y contraviniente. Es que en virtud de la ley debe cumplir en calidad de contribuyente o de responsable. La condición de sujeto pasivo puede recaer en general en todas las personas naturales y jurídicas o entes a los cuales el derecho tributario le atribuye la calidad de sujeto de derecho y de obligaciones. Los sujetos económicos son aquellos que tienen el poder de disposición efectiva sobre los bienes. El sujeto económico, el sujeto aporta a la economía su fuerza de trabajo y sus recursos para realizar los procesos de producción y obtener los bienes y servicios que luego se intercambian según la necesidad de cada uno. La finalidad del pago del tributo es que el contribuyente, de acuerdo con su capacidad económica, sufrague los gastos necesarios para el mantenimiento de las estructuras e instituciones del Estado.